Seguimos con esta serie de la mayordomía, pero estamos hablando de la mayordomía y a diferencia de una serie anterior que tuvimos, nos estamos enfocando en la mayordomía de las finanzas. ¿Qué hay con los recursos que Dios nos entrega? Solo algunos resaltados de la lección pasada es, número uno, no es que nos pertenezcan, es una responsabilidad. ¿Lo recuerdan? Lo que recibimos de Dios no es mi premio porque trabajé mucho, porque fui muy puntual. Lo que recibimos en tu salario, en tu cheque, en tu cuenta bancaria, el pago de algún cliente, es una responsabilidad que Dios pone en tus manos. Dios pone ese recurso y ahora está viendo cómo lo manejas, qué haces con todos los recursos que Él te da. También vimos que la generosidad está implícita en el corazón del hombre. Las personas somos generosas. La cosa es que algunos son generosos consigo mismos, ¿verdad? Contigo no tienes reparos, con lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo valgo, no importa cuánto cueste, no importa dónde esté, cómo esté, yo lo quiero, lo puedo, lo tengo y somos generosos. A diferencia de cuando hay alguna necesidad, alguna oportunidad de apoyar, alguna oportunidad de sembrar, ahí como que nos falla un poquito la generosidad, pero al final de cuentas, pues eres o generoso para con Dios o eres generoso para contigo. También vimos que hay alguien imitador que también te ofrece riquezas, que también te ofrece, y lo voy a decir entre comillas, éxito, y este es Satanás. Satanás lo dejó muy claro incluso con el Señor Jesucristo. Cuando Dios en su esplendor viene como humano, a Satanás no le cayó el 20 del poder de Dios que puede ser humano y que se hizo un humano, porque es tan sorprendente que pensar que Dios se va a hacer un humano, no cabe en la mente humana, ¿verdad? ¿Por qué harías eso? Y estando en la condición de hombre, Satanás le dijo a Jesús, mira, si me adoras, yo te doy todas estas riquezas que ves aquí enfrente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Riquezas? ¿Quieres estatus? ¿Quieres moda? ¿Qué es lo que quieres? Si me adoras, yo te lo doy. Y vino la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, no te equivoques. Esto le pertenece ¿a quién? A Dios. Y escrito está, solo a Él adorarás. Y el Salmo número 8 nos explicaba que Dios, dueño de todo, la tierra de donde se produce el grano, de donde se producen todos los alimentos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Nuestra economía depende de la agricultura. ¿Quién es el que produce toda la agricultura que tenemos? Es Dios. Los animales, la salud, la fuerza, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría. ¿De dónde provienen todas las cosas? De Dios. Y el Salmo 8 dice, yo soy el dueño de todo, absolutamente de todo. Y te doy la oportunidad a ti de que te enseñorees. Es decir, que lo ocupes como si fuera tuyo. Ocúpalo, haz uso de las cosas como si fueran tuyas, pero no te olvides de quién son. ¿De quién son? De Dios. Y aprendimos que no se trataba de dar, sino se trataba de tener el carácter de Jesús. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Que Él era un dador en todas las maneras y por donde le busques. Si hay alguien que siempre está procurando, es el Señor Jesucristo. Hay una necesidad, Él la suple. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No hay amor más grande que este que dé su vida por otro. Si algo nos enseña el Señor Jesucristo es dar. Ahora quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 21. ¿Lo tiene?
pero el necio todo lo despilfarra. ¿Qué vamos a aprender hoy en la mayordomía? El ahorrar. ¿Será el ahorrar una práctica bíblica, algo que Dios quiera de nosotros? Sí, no. ¿Cómo dice la Biblia que debo de ahorrar? ¿Cuánto debo de ahorrar? ¿Cuándo debo de ahorrar? Todas estas preguntas las vamos a ir viendo, pero antes de entrar a responder estas, quiero preguntarte, ¿de cuál eres tú? ¿Del sabio o del insensato? ¿Del sabio o del bruto? ¿Del sabio o del necio? ¿Cuál eres tú? ¿En qué categoría te encuentras en este momento? No en qué categoría quieres estar, ¿sale? Porque yo quiero pensar que todos queremos estar en la categoría del sabio, o por lo menos eso espero, ¿no? Que si alguien me dice, yo quiero estar en la categoría del bruto, pues no veo mucho caso que escuches lo que la Biblia dice en este sentido. No creo que sea así. Ahora, debemos de entender esto, la vida es cíclica. Pasamos por etapas donde llegan puntos en nuestra vida que somos muy productivos. Hay puntos en nuestra vida que generamos muchas riquezas o generamos más de lo que habíamos estado generando, y el pensamiento de las personas a veces es que siempre va a ser así, que siempre voy a tener este flujo de efectivo, que voy a tener estas entradas que ahorita tengo, que mi negocio le va a ir como le está yendo en este momento, o en el trabajo en el que estoy voy a tener este salario y va a incrementar. Tendemos a tener ese pensamiento, pero la vida es cíclica, de tal manera que conforme pasa el tiempo, cambian las cosas en un abrir y cerrar de ojos. De repente el dólar hace de las suyas, viene la inflación, en el trabajo te despiden, llega una edad donde ya no es lo mismo encontrar un trabajo y que te lo paguen como te lo pagaban 20, 25 años antes. Y ahora veo jóvenes que están en la categoría de brutos, tienen un trabajo y bien fácil le dicen adiós y van a otro y bien fácil le encuentran también con una mala paga, con todo así bien mal, pero van y a otro sin darse cuenta que el tiempo va pasando. ¿Y qué estamos haciendo con las riquezas, con los recursos que Dios está poniendo en tus manos? Y no quiero que esto lo estén pensando solo las personas adultos que ya tienen ingresos. Este es un pensamiento que deben de tener todos, desde los niños. Si hablamos de dar, me decía un niño la reunión pasada, pastor, pero yo no tengo dinero, entonces ¿cómo voy a empezar a practicar el dar? Y le decía a este niño, mira, a lo mejor no tienes dinero, pero hay ciertas cosas que tienes que están en buen estado y que otra persona las puede utilizar, que se las puedes dar a otra persona para que las utilice, y no hacer tesoros que de repente tienes lleno de basura, te vuelves un acumulador. Entonces, como llega un tiempo que el dinero se vuelve algo natural, algo que tienes, no estamos pensando en lo que va a suceder en el futuro. Y otros, para algunos, ahorrar es algo muy fácil. Yo he hablado con algunos y ahorrar es algo que se les da de una manera, pero nata. Sin embargo, hay otros que cómo batallan para este hábito. Es bien fácil despilfarrar, es bien fácil gastar, es bien fácil recibir un dinero y así como te llega, te lo acabas. Qué triste es que llega la fecha para tu siguiente pago, sea quincenal o mensual, como sea, y ya no tienes dinero. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tienes? ¿Qué está pasando? Entonces, si nosotros aprendemos el hábito de ahorrar, nos vamos a dar cuenta del impacto positivo que va a tener en el futuro. En el futuro. El ahorrar no es algo que impacte en este momento, es para el futuro. Vamos a aprender, quiero que pienses
Si alguna vez tú tuviste un ahorradito por ahí y vino una situación en la cual por el ahorradito que tuviste saliste adelante en lo que sea que haya pasado, ¿no? Cuando de repente se te descompuso la lavadora y no estaba en tus planes comprar una lavadora, pero como tenías ahí ahorrado, con eso pagaste que te repararan. O una oportunidad de algo que estabas buscando y tenías un ahorrado y eso que ahorraste te ayudó y dices, qué bueno que tuve esto a la mano para disponerlo. No levantes la mano, pero ¿a alguien le ha pasado eso? Ahora piensa en lo contrario. Cuando han venido esos momentos y estás dándote de tumbos porque dices, no tengo para este imprevisto, no tengo para esta emergencia, no tengo para esta oportunidad. ¿A alguien le ha pasado eso? No me contesten, solo contéstate tú. Bueno, ¿vamos a aprender o lo vamos a dejar así nada más? Nosotros somos mayordomos de los recursos de Dios. Eso significa que no te pertenecen, pero los administramos. Y tenemos que batallar contra la mentalidad de la escasez. Diga conmigo, escasez. ¿Por qué? Esta mentalidad donde decimos, poseo tan poco que lo poco que tengo me aferro de tal manera que no lo puedo soltar porque se me acaba. No lo puedo soltar porque se gasta, dicen aquí en Yucatán. Y usted puede mirar, vaya al patio, vaya al cuartito, donde encuentra ahí algo ya todo roto, todo feo, y no se deshace de eso. ¿Por qué? Un día lo voy a ocupar. Un día lo voy a ocupar. Y ahí está. Y solo está haciendo más basura. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a confiar en Dios respecto de nuestras finanzas. Escuche lo que le dije. Vamos a aprender a confiar en Dios respecto de nuestras finanzas. Salmo 37, versículo 5, usted lo conoce muy bien. Yo sé que lo ha repetido muchas veces. Este salmo dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, y Él se va a hacer cargo. Esta es una oración muy típica, yo la he oído, es más, yo la hice. Señor, encomiendo, encomendar es encargarle lo que quieres hacer. En este sentido, Señor, tengo estos recursos, tengo estas finanzas. Yo confío, Señor, tú me dices que yo sea dador, encomiendo mi camino a ti. Yo sé que tú te vas a encargar. Tú me dices que tengo que ahorrar, Señor, yo confío en ti, que tú harás, que tú te encargarás de lo que sigue. Mire, otra oración que he escuchado son personas que bueno, aquí honestamente creo que ya aprendieron, pero he oído personas orando por cuentas canceladas, que se cancelen cuentas. Ay, cómo está lleno el internet y las iglesias de esa famosa oración. Vamos a orar para que se cancelen cuentas y a ver, y aceite para todos y a ver, vamos a hacer esto y ahorita hagan una fila porque se van a cancelar las cuentas. ¿Por qué? Primero, ¿por qué te metiste en deuda? Empieza por ahí. ¿Por qué adquiriste esa deuda? ¿Por qué debes ese dinero? 1, 2, si lo debes, ¿por qué no estás pagando lo que debes? ¡Qué fácil! ¡Qué miserable! Es venir delante de Dios, manejar mal tus finanzas, vivir una vida desordenada, una vida solamente de materialismo, de tener, sin ver cuánto recibes, cuánto tienes, y después levantar las manos y decirle, Señor, borra la cuenta, hágame usted favor. Y hasta campañas se hacen para eso. ¿Por qué adquiriste esa deuda? Otra oración que he escuchado, Señor, si tú me das y si tú me bendices, yo voy a hacer.
Señor, si tú me das un carro, entonces yo voy a ir y voy a hacer, y voy a ir a este lugar y voy a hacer lo otro, voy a hacerlo. Señor, si tú me das una computadora, entonces yo voy a estudiar la Biblia. Señor, si tú me das, pensando que si tienes vas a hacer, cuando la mentalidad es empieza a ser ya ahora y no esperes a tener. ¿A qué se refiere entonces la Biblia con que, o qué se requiere para ser un ahorrador? Proverbios capítulo 21. Y te vas a dar cuenta que hoy voy a estar hablando mucho de proverbios, y cuando veamos la parte de las inversiones, sí, las inversiones están en la Biblia, sí. Cuando lleguemos a la parte de las inversiones, ahora que estamos viendo la parte de ahorrar, y en la parte de ahorrar, te has de haber dado cuenta que estoy mencionando mucho los proverbios. ¿Quién escribió la mayoría de los proverbios? El hombre más rico en la faz de la tierra. Él. ¿Cómo ven? ¿Hacemos caso a lo que escribió o no hacemos caso a lo que escribió? Y dice él en el Proverbio 21, versículo 5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Híjole, solo con este versículo hay un montón que aprender. Vamos a empezar con los pensamientos del diligente. ¿Quién es alguien diligente? Alguien diligente es alguien activo, pero no apresurado. Entiendan la diferencia. Activo, pero no apresurado. Presto, pero no ligero al actuar. Es preciso. Y aquí empieza la mentalidad del diligente. Miren, vamos a hablar en términos que todos estamos aquí y lo entendemos. Fulanito, te toca a ti, vas a conectar las cámaras y vas a hacer que funcione esto. ¿Qué hace el diligente? ¿Qué hace el diligente? Pone las cámaras y hace que funcione. ¿Qué hace el negligente? ¿Sí? ¿Era en serio que las pusiera? No, es que tuve una diligencia, tuve otras cosas que hacer, no, estuve ocupado. ¿Cómo estás actuando? ¿Como insensato o como diligente? Aquí está la mentalidad, y aquí ya empezó la pobreza. Por eso hay tanta gente que no se supera. ¿Por qué? Porque no tiene esa diligencia en su forma de ser, en su forma de actuar. Viven pensando que las cosas suceden, las cosas se hacen solas, sin saber que eres tú el que tiene que hacer que suceda, el que tiene que dar pasos. Y dice, el diligente ciertamente tiende, o sea, tiene una tendencia a ir a la abundancia, y está hablando de abundancia financiera. De eso está hablando este versículo. El diligente tiene esa tendencia, pero el que se apresura, el que no hace planes, ese actúa alocadamente. ¿Y a dónde se está dirigiendo? A ser pobre. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué hiciste con tu último cheque que recibiste, el más reciente? ¿Qué hiciste con ese pago que recibiste? El buen fin de tu lana, hijo. Así, para los que se alocaron, para los que, ay, mira, a 25 años sin intereses, casi son así, ¿no? Ok, ¿qué me enseña este versículo? Vamos a aprender que para ser ahorradores debemos de ser intencionales y planificar. Intencionales y planificar. ¿Qué significa intencional? Yo no conozco a nadie que se sentó a ver una serie en Netflix y de repente termina la serie, se para y dice, ay, tengo un negocio nuevo, mira, vi un programa de cómo hacer un negocio, me levanté y ya tengo un negocio. ¿Verdad que eso no sucede? ¿Verdad que no sucede si estás sentado rascándote la panza?
Si llegas a tu casa y no haces nada, ¿tu mente de qué se llena? ¿Verdad que no sucede nada? ¿Qué significa la intencionalidad? Tener una intención. Voy a hacerlo. Tengo un plan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo la intención, quiero reservar este dinero para este proyecto, para lo que sea. ¿Cómo lo voy a hacer? Plan. Y ser intencional, cada vez la intención, voy a hacerlo para desarrollar un hábito. Una persona pobre es una persona que no alcanza con sus ingresos a cubrir sus gastos. ¿Escuchó? Una persona pobre es una persona que no alcanza a cubrir con sus ingresos sus gastos. Fíjese que no estoy hablando de cuánto gana, porque como les he dicho anteriormente, puedes recibir más ceros, puedes recibir más dinero, pero si lo que recibes no te alcanza para lo que gastas, aunque recibas 3 veces más que otro, damas y caballeros, estás pobre. Estás pobre. ¿Qué tengo que hacer? Debo de cuidar los recursos que Dios me da. Vivir endeudados, vivir con déficit, no es la voluntad de Dios. Hermanos, si te encuentras en un apuro, no es la voluntad de Dios que vayas a Compartamos, que vayas a el Monte de la Piedad. No es la voluntad de Dios. Es más, Él dice, no lo hagas, porque lo hacen las personas. ¿Por qué lo hacen las personas? Porque no alcanzó a cubrir. Y qué triste. Hace rato estaba en un centro comercial y estaba en esas donde se pagan, ¿no?, las cosas. Y viene una persona que le estaban cobrando lo que debía, y yo estaba escuchando. Se ponen aquí, no, es que usted debe de esto y debe de esto y debe de... O sea, le estaba diciendo un montón de cosas que debía. Y termina de ver todo eso, da el mínimo, y después le dice, oiga, y aquí dice que me pueden dar un crédito, ¿me pueden dar un crédito? Y déjeme ver de cuándo. Y yo, ¿qué? Y no solamente eso, ¿sabe de qué estaba hablando con su esposo cuando estaba pidiendo el crédito? Para los regalos de Navidad. ¿Cómo la ve? Ay, es que en Navidad los regalos son necesarios. Todos van a recibir regalos, menos yo. Vamos a aprender a tener una mentalidad bíblica. No te endeudes. Dile al que está al lado, no te endeudes. Dile, no te endeudes. Y si es de tu familia y ya se endeudaron, dile, hay que corregir. Hay que corregir, ¿verdad? Número 1. Número 2. No, ahí sí ya. No, es que esta deuda era necesaria. No es cierto. No te endeudes. No te endeudes. Ya vamos a llegar a la parte, y quizás venga una persona entendida en los números para que esa parte le explique. Hay cosas que es bueno que vayas teniendo un cierto historial, un crédito, cuando son cosas que te van a devolver. Cuando una casa, mira, tan sencillo como esto, quieres comprar tu casa. Ay, quiero mi casa. Lo primero, el crédito Infonavit, ¿no? Lo primero. ¿Y cuánto te da el crédito Infonavit? ¿Y dónde vas? Esa es la vida que quieres los siguientes 30 o 40 años. ¿Qué vas a estar viviendo ahí? Te van a pedir un enganche. ¿Tienes el enganche? Un carro. Te van a pedir el enganche por lo menos. ¿Tienes el enganche? Entonces, ya voy a llegar a ese punto. No es el plan de Dios endeudarnos. Número 2. Haz un plan de gastos. A ver, dígalo conmigo, haz un plan de gastos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que ni siquiera saben dónde se les va los recursos que tienen.
Llega la media quincena o 10 días y dice, yo me acuerdo que yo tenía guardado y era para el helado y ahora ni para el helado. ¿En qué se te fue? Ni siquiera sabes en qué usaste el dinero. ¿Sabes por qué? Porque no llevas un control de tus gastos. Haz un plan de gastos. Te lo dije en la lección pasada, te lo estoy diciendo otra vez. Escríbelo. Es que no tengo computadora para hacerlo. ¿En serio necesitas computadora? Escríbelo. ¿Cuánto recibo? ¿Qué estos son mis gastos, esto es lo que voy a pagar, y ahí vamos a poner lo que es para Dios y lo que es el ahorro. Ahorita le sigo con lo del ahorro, ¿verdad? Para aquellos que piensan que no pueden ser intencionales y planificar sus gastos, no te dejes intimidar por la idea de no puedo. No te dejes intimidar por la idea de ya una vez intenté ahorrar y no lo logré. Porque el ahorro no se trata de cuánto ahorres. El ahorro se trata de que empieces a ahorrar. Empieza con algo. El problema con esto es que queremos hacer lo mismo que hacemos con las dietas. ¿Alguien se ha metido en dietas? Y empiezan, ¿no? Y más ahora en estas fechas. No, ya y la dieta y no voy a comer esto y no voy a comer esto y no están comiendo y miren, apenas en un mes llega el primer día del siguiente mes o dicen de lunes a viernes a dieta y sábado y domingo tengo permiso, y el sábado y domingo se comen todo lo que no se comieron de lunes a viernes. No sirve. O sea, eso de que voy a hacer dieta y voy a quitar se meten en cada problemón por estar haciendo esas cosas. ¿Qué te parece si empiezas con tener medida en lo que consumes? Ten medida. Dice Salomón, ponle cuchillo a tu garganta. No de cuello porque no copelaste, ¿verdad? No. Ponte límites. Ponte límites. Lo mismo que el que quiere deuda cancelada, el que se enfermó y Señor, sí, yo sé que un montón de azúcar, un montón de grasas, no hago ejercicio, no cuido nada la salud, no como vegetales, no tomo agua, pura Coca-Cola, pero te pido que me sanes. ¿Funciona así? Si Pedro lo dice cuando habla de los matrimonios, lo estudiamos el domingo, ¿no? ¿Quieres que tu esposo se convierta? ¿Quieres que tu esposa se convierta? Sí, pues mira, échale tus oraciones y tu comportamiento. Pero si tu comportamiento no cambia, ¿de qué sirven tus oraciones? No, dígame, ¿qué dice la Biblia? No sirven de nada tus oraciones. Por eso la Biblia dice, la oración eficaz del justo. ¿Qué significa una oración eficaz? Que haces lo que dice la Biblia y no nos volvemos espiritualoides queriendo milagros por todo cuando no tenemos la conducta correcta. Ahora, Dios mira las intenciones. Y sí, yo les he dicho, aquí hay personas que ya no es una, ya son varias que han venido conmigo y me dicen, pastor, la cuenta se canceló. Y no oramos por cuentas canceladas. No me tienen a mí ahí orando, no, a ver, ven, voy a orar para que se te cancele la cuenta. Cuando vienen conmigo, vamos a hacer un plan para que pagues. Vas a ir al banco y les vas a decir, esto es lo que puedo pagar, esto es lo que estoy dispuesto, aquí estoy, no me estoy escondiendo, quiero honrar, Dios me habló, Dios me exhortó, voy a empezar a pagar. Y lo hicieron y les cancelaron la cuenta. Tus hechos acompañados de tu oración. Y esto aplica para todo. Para todo. Entonces, no es el hecho de cuánto ahorres, es el hecho de que empieces a ahorrar. Y hay muchos métodos, hay muchas maneras de que lo hagas. Quizás estás ocupando mucho el aire acondicionado y tienes que bajarle la cuenta de la electricidad. Abre las ventanas. Abre las ventanas. Quizás estás gastando un montón en taxis.
cuando puedes tomar el pecero. O mejor, agarra tu bicicleta. Usa tu bicicleta. Comes todos los días fuera de casa o pides comida a domicilio. Cuando puedes cocinar, recuerda, las pequeñas zorras minan el arado. Son pequeños cambios que debes de empezar a hacer en tu mentalidad, en tu disciplina. Digan conmigo, disciplina. Híjole, qué palabra tan fea, ¿verdad? La disciplina. Mira, pero cuando empiezas a disciplinarte, de verdad que después amas la disciplina, necesitas la disciplina. Empieza a tener una vida de autocontrol. El Espíritu de Dios está contigo. La Biblia dice que tenemos un espíritu de dominio propio. Y no, es que todos pidieron pan y yo no resistí. Sí puedes resistir. Es que todos mis cuates están estrenando y todos trajeron zapatos nuevos y ropa nueva. Tú puedes resistir eso. Empieza con este cambio de actitud. Y nos pone este ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, perezoso. Es que me encanta Salomón. Luego cuando salgo de aquí mi esposa me dice, oye, es que dijiste bruto y se oye feo cuando lo dices allá arriba. ¿Qué tal que se ofenden? Pues así dice la Biblia, ¿no? ¿O no? Leí lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlo. Y ahora Salomón dice, ve a la hormiga, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Hay una fábula que explica muy bien esto. De estas fábulas de Esopo, ¿se acuerdan? Donde estaba la cigarra y está bailando y chacoteando, ¿verdad? Mientras que las hormigas, ¿qué estaban haciendo? Cargando la comida y llevándola a su granero, ¿verdad? A su guarida, a su hormiguero. Y ahí van las hormiguitas y la cigarra está, ¡ay! Míralos cómo trabajan, yo aquí comprándome y haciendo y viviendo la vida. Al fin soy hijo del rey, ¿no? Ya saben, ¿no? Y las hormiguitas ahí van trabajando. Y el otro, tú estás trabaja y trabaja y yo no, mira, yo estoy aquí haciendo nada. Y entonces de repente le dices, ¿por qué trabajan tanto ustedes? Y la hormiga le dice, es que va a venir el invierno y todo el campo se cubre de nieve y no vamos a tener alimento para comer. Entonces lo estamos guardando para que cuando llegue eso podamos comer. Y la cigarra, ay no, eso no va a pasar, no es cierto. ¿Y qué sucedió? ¿Quién se acuerda qué sucedió? Llegó el invierno, se quedó sin comida y ahí está la cigarra, ¿verdad? Ay, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y las hormigas, ¿qué creen que hicieron las hormigas? ¿Qué hubieras hecho tú, hormiguita? ¿Qué hubieras hecho tú? Ayúdame, hormiguita, por favor. ¿Tú qué le hubieras dicho? ¿Yo por qué? ¿No? Yo te dije que hicieras. No, estas hormiguitas le dicen, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer cuentas y hablar con la reina, y se pusieron de acuerdo. Ok, mira, por esta vez te vamos a compartir, te vamos a pagar. Tú tocas y pones música para que nos alegremos aquí un poco y te vamos a pagar con alimento por eso. Y fue así como pudo sobrellevar el invierno. Entonces dice la Biblia, aprende de la hormiga. Aquí están los principios. Número 1, ahorrar es sabio. Anótenlo, hermano, ahorrar es sabio. Ahora, ¿qué va a requerir? Ahorrar nos requiere trabajo. Trabajar, vamos a trabajar y vamos a trabajar duro y vamos a trabajar inteligente. La otra vez hablaba con un muchacho y le decía, hay que trabajar duro. Y me decía, no, pastor, yo no trabajo duro, yo trabajo inteligente, ¿no? Y ni es cierto, ni duro ni inteligente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, trabájale duro, pero también trabaja inteligente. Porque a veces hacer mucho no significa que estás produciendo, ¿verdad? Hay que estar bien centrado en esto. Entonces, trabaja duro, trabaja inteligente. ¿Cómo ves a la hormiga? ¿Es pequeña y se esfuerza o no se esfuerza?
¿Trabaja duro o no trabaja duro? ¿Es inteligente o no es inteligente? Y luego dice el versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Aquí hay otro concepto que debemos de aprender. Diga conmigo, disciplina. Disciplina. Es disciplinada. ¿Te fijas? No necesita que estén viéndole. ¿Ya hiciste? Ya, hermanos. Nos acostumbramos. Fíjense, qué triste que tenga que haber alguien que en tu trabajo llegues y que esté viendo que cheques tu tarjeta. Tú sé disciplina, aunque no, le dices a la esposa, porque esto es algo de los hombres, no me vayan a dejar mentir. Le dices a la esposa, no, ya dejé de comer esto, enfrente de ella. Porque cuando no te ve, ahí estás en el puesto de las carnitas, ¿no? Y con cuerito, aparte de todo. Versículo 8. No le hablo nada que no sepa, hermano. Si todos estamos aprendiendo, yo también. Versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahora digan conmigo, es enfocada. Es enfocada. No está pensando en cuánto podía guardar una sola vez. O sea, no es así como ya lo hice hoy, sino que ¿qué hace la hormiga? Es constante, constante, constante. Sigo, cada día recojo una hoja, cada día trabajo, cada día voy ahorrando. Si hoy en mi plan que hice no ocupé todo lo que había dispuesto para ocupar porque estoy llevando unas buenas finanzas, esto lo puedo ahorrar. Y ahorrar no es que me están quitando, ahorrar es que tú te estás dando. Es el pensamiento. No te están quitando, es tuyo, te pertenece, pero lo estás acrecentando y lo tienes disponible cuando vengan situaciones en las que requieras de esos recursos. Versículo 11 de Proverbios 13. Dale unas vueltecitas a las hojas. Proverbios 13, versículos 11. Las riquezas de vanidad disminuirán. Ah, caray. ¿Cuáles serán las riquezas de vanidad? ¿A qué le suenan? Ayúdeme. Superficiales, es una buena manera de decirlo, ¿verdad? Ese de nada más verme, de tratar de encajar, de por tener cierto look o cierto estatus. La Biblia dice que ¿qué va a pasar con las riquezas? Van a disminuir. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La Nueva Versión Internacional dice así: el dinero mal habido pronto se acaba. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Hace unos años conocí a una persona que fue miembro de un grupo delictivo. Y platicando con él, orando con él, me decía: mira, pastor, yo llegué a tener mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Y las cantidades que me decía, la verdad, eran extraorbitantes. Y le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Dónde está todo ese dinero que ganas? Me dice, en un día me podía gastar miles. O llegaba la policía y me iban a meter a la cárcel y mira, tengo esta casa acá, te la dejo, hago, vete, y la perdía. Y así como tenía, así se iba. Ahora no tiene nada, o bueno, no tiene nada mal habido, porque ahora está trabajando bien. Y tú le ves la cara de satisfacción que tiene. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo esas entradas. Tenemos un ejemplo muy conocido, Génesis capítulo 41. Yo creo que conocemos la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José? El soñador, sí, José el soñador. Lo recordamos por el soñador, pero también
recuerden que José estaba en la cárcel y parte de esos sueños que tuvo, de esos dones que tuvo, era interpretar sueños. Entonces Faraón tuvo un sueño. ¿Quién se recuerda qué sueño fue el que tuvo Faraón? Las vacas, ¿verdad? Las vacas flacas y las vacas gordas, y el Faraón estaba, pero ¿cómo? Y las gavillas, y ¿cómo es esto? A ver quién me lo interpreta. Y llamaron a José, y José le interpreta el sueño y le habla de que iba a haber 7 años de abundancia, 7 años donde iban a estar prosperados, donde iban a estar cómodos, donde iban a tener, donde el campo iba a darles el grano, lo que ellos necesitaran. Pero le estaba avisando, van a venir después 7 años donde no va a haber, Y Dios le dio una estrategia a José, y la estrategia que le dio fue la de ahorrar. Ahora fíjese cómo trabajamos. 7 años va a haber, 7 años no va a haber. ¿Qué piensas cuando digo 7 años no va a haber? ¿Qué sentimiento tienes? No, así, ay, no va a haber. Me adelanto en la historia y ahorita regreso. En los 7 años que no va a haber, sí hubo. Sí hubo. ¿Por qué sí hubo? Porque en los 7 años que hubo sabiduría, hubo diligencia. ¿Te das cuenta que aunque vengan días malos, aunque vengan momentos difíciles, si tú eres diligente, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿Vas a tener o no vas a tener? Vas a tener. Entonces, en lugar de tener miedo de, ¡ay! Vienen días donde no va a haber, ¿qué debes de hacer? Manos a la obra. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué hizo José? Génesis 41, verso 34. ¿Lo tienes? Esta es la instrucción, y le dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Empieza a poner orden. Digan conmigo, orden. Recuerda esto: Dios bendice el orden. Y el orden se ve en todas las áreas de tu vida. Tan sencillo como cómo está tu casa. Todos se quedaron escribiendo, ¿verdad? Todos se quedaron así. Nadie levantó la mirada. Allá en casa, ¿qué onda? ¿Levantaron o no levantaron? Empieza con eso. ¿Cómo estás tú? Todo el orden se refleja. Es como cuando hablamos del vestido de la mujer, ¿verdad? Lo que hay interiormente se refleja exteriormente. Como está tu mente, tus ideas, todo eso se externa y se ve acá afuera. Y si algo bendice Dios es cuando hay orden. Y lo primero que hizo José: vamos a poner orden. Estoy dejando de hacer esto, estoy dejando de hacer esto, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto así. Voy a ordenar las cosas. Número 1. Número 2, le dice: y quinte la tierra. No dice quite, léale bien, tiene una N. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito. Fíjense, y esté ¿en dónde? ¿En dónde? En un depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Cuál fue la estrategia que hizo? Fue quintar la tierra. ¿Qué significa la quinta parte? Es decir, José le está diciendo al faraón: Faraón, vamos a ahorrar el 20% de lo que estamos produciendo. Vamos a ahorrarlo. ¿Para qué? Para que cuando vengan días que se necesite. 7 años no quiere decir que 7 años vas a estar bien, 7 años va a estar mal. No, 7 años habla de una temporada completa. Hay temporadas donde vas a estar bien, y hay temporadas donde las cosas no funcionan como estaban funcionando. ¿Qué debo de hacer? Ahorra para que cuando lleguen esos días, la tierra
tenga bendición. Con esto no te estoy diciendo que debes ahorrar el 20%, aunque es una buena idea. Es una buena idea que ahorres ese porcentaje. Pero como te dije hace un momento, no se trata de cuánto, sino de que empieces. Empieza. A los jóvenes yo les he dicho, mira, yo te sugiero a todos los jóvenes que no tienen responsabilidades como un papá, como una mamá, que reciben su dinerito, reciben su mesada, reciben algo y oye, ¿yo cómo le hago? Tengo este dinerito. Y cuando un joven tiene su dinero, ¿qué es lo que hace con su dinero, papás? Se lo gasta. ¿Qué te parece si le enseñas a tus hijos? Hijo, mira, yo te sugiero esto, agarra un porcentaje para ser generoso con Dios. Agarra otro porcentaje para ahorrar. Ahórralo. ¿Cuánto? Para los jóvenes, esto no es para los papás o las mamás. Da tu 10% al reino de Dios. Ahorra el 50%. Fíjense lo que le estoy diciendo a los jóvenes. Ahorra el 50% de lo que te den y gástate el 40%. ¿Sabe cuál es el problema? Que de repente no tienes dinero y cuando tienes, quieres tener todo lo que viste que otros tienen. Ahí vas por la ropa. Ahí vas por los tenis. Ahí vas por el artículo, el último celular que ni siquiera en el pecero no lo sacas porque te lo roban. Y no tuviste dominio propio, no tuviste inteligencia. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Ahora, los niños, ocupas ese 40% en lo que tú quieras, pero ya sabes que vas formando un fondo que después va a haber algo que vas a necesitar. Y lo mejor, te estás haciendo un hábito bíblico, te estás haciendo algo bueno que te va a ayudar cuando seas adulto y más en la vejez, que vamos para allá, ¿verdad? Bueno, ahorraba el 20% de sus entradas. Excusas. ¿Cuáles son las excusas para ahorrar? ¿Cuáles son las excusas? Mira, la primera es que con lo que gano no me alcanza para ahorrar. Es que con lo que no me alcanza para ahorrar. ¿Qué dijimos de los Salmos? Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Digan conmigo, confía en Él. Confía en Dios. Miren, yo no lo he vuelto a hacer porque no le veo caso estarlo haciendo, pero hace un tiempo yo lo hice aquí con la iglesia y les lancé un desafío y les dije, yo te desafío a que seas puntual con tus diezmos, porque viene una persona y me decía, es que yo como diezmo, ¿dónde diezmo? ¿Cuánto diezmo? Es que yo de vez en cuando. Entonces ya aprendimos dónde, ¿verdad? Y yo les dije aquí en la iglesia, yo te desafío, sé con Dios como Él dice que seas, durante 3 meses. Y si en 3 meses tú no viste la bendición y la prosperidad de Dios en tus finanzas, te prometo que te regreso íntegro todo lo que hayas puesto en el alfolí. Lo tienes de vuelta. ¿Por qué me atreví a hacer eso? Porque Dios lo hizo. Dios dijo, pruébame en esto. ¿Sí o no? Pruébame en esto. Trae los diezmos al alfolí, ¿no? Y pruébame, yo te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ti. Y es la única parte en la Biblia que Dios dice eso. Y por eso yo me atreví, porque yo dije, Señor, ya les dije, ahora a ver cómo, ¿no? Pero Dios es fiel y justo. Ahora,
¿Cuál es otra excusa? Es que no gano como para estar ahorrando. Ya te dije, no se trata de cuánto ahorras por ahora. ¿De qué se trata? De que empieces a ahorrar. De que empieces a ahorrar. De que empieces a ahorrar. Otra excusa. ¿Cuál se saben? Ay, es que ya se viene la Navidad y los regalos. No, yo te prometo que empiezo a ahorrar después de la Navidad. Después de la Navidad empiezo a ahorrar. Otra excusa. Y es que vienen amigos de visita. Van a estar aquí en la ciudad y bueno, pues vamos a salir, vamos a comer, pero el otro mes, prometo que el otro mes empiezo a ahorrar. Recuerda, hormiguita, ¿qué se necesita? Ser intencional. Ser intencional. Voy a hacerlo y voy a ser diligente, voy a hacer un hábito. ¿Cuáles son algunos beneficios que vemos cuando nosotros ahorramos? Proverbios 21, verso 20 es el versículo con el que empezamos el día de hoy, el capítulo. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Les leí una versión que dice perfume, porque en este tiempo bíblico, el perfume era una manera de inversión, era una manera de ahorrar el dinero. ¿Se acuerdan de aquella mujer que vertió el perfume en los pies de Cristo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo aquel no ahorrador? Ese es un acaparador. Fíjense la diferencia, Ese es un acaparador. No, se acaba, se gasta. ¿Qué dijo cuando derramó el perfume en los pies de Cristo? ¿Cómo? Esto lo pudimos haber vendido y ganado dinero. ¿Por qué? Porque el perfume era una manera de ahorrar, era una manera de tener recursos, ¿ok? Entonces dice aquí, tesoro precioso y aceite y perfume hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, ¿para qué ahorro? Bueno, es sabio prepararme para situaciones que van a pasar en el futuro. Situaciones que van a venir y que yo necesito tener un respaldo. Despidos, pandemias, inflaciones, negocios que quiebran, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mentira del mundo y que ha infectado a las iglesias es el famoso aquí y ahora. ¿Lo ha oído? ¿Cómo quieren vivir? Aquí y ahora, sin pensar en el futuro. Y no estoy pensando en el futuro como que no confías en Dios, ¿ok? Porque no, yo confío en Dios y Él se va a encargar. ¿Qué acabamos de aprender? Sí, Él se encarga cuando tú eres diligente. Diligente. Cuando tú lo pones en las manos de Dios. Miren, Génesis 41. Perdón, ya lo leímos, ¿verdad? El de José. Las situaciones difíciles no es cuestión de si van a pasar o no. Las situaciones difíciles vienen. ¿Por qué es bueno que ahorre? Porque vienen emergencias inesperadas. Hay emergencias. Y qué bien se siente que estés preparado cuando eso viene. Porque vienen quizás compras mayores. Algo que no vas a comprar con lo poquito que tenías, pero como estuviste juntando el carro, la casa. Es bueno que ahorres para necesidades a largo plazo, como la universidad de tus hijos. ¿Sabes cuántos niños no van a la escuela porque los papás no pudieron pagar la escuela? Quizás tú eres uno de ellos. ¿Qué te parece si cambiamos la historia?
Y somos diligentes en eso. Y nos preparamos con eso. Hay una famosa palabra para el retiro. Yo creo que uno nunca se retira. No, siempre va a estar haciendo algo, ¿verdad? Pero hay otra palabra del retiro. ¿Cómo se llama? Sí, pero no para el retiro, porque sí, para tener ese recurso cuando las fuerzas no están igual. Tienes ese recurso, ¿para qué? Para vivir tu vejez. Apenas conocí unas personas que nos están ayudando, quisieron invertir en el centro que estamos construyendo allá en Xcán, el centro misionero. Y cuando les platiqué, mira, queremos hacer esto, ellos me dijeron, mira, pastor, justo una semana antes de venir, su esposo se acababa de retirar, o sea, ya terminó su época laboral. Y me estaba diciendo, pero hicimos un muy buen plan para los siguientes años, vivir bien, reposada, cómodamente. ¿Y qué creen que van a hacer todo este tiempo según su plan? Van a estar del tingo al tango, van a ir aquí, van a ir allá, lo tienen todo. Y aún con eso me dicen, y estábamos orando para que Dios nos dijera cómo podemos ser generosos con los recursos que Dios nos está dando. Y queremos apoyar a esta obra. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes tú ayudar si no tienes? ¿Cómo? Otro beneficio es ese, que es un medio para ayudar a otras personas, como la hormiguita a la cigarra, ¿te acuerdas? No que vas a estar solapando flojeras, pero con eso puedes ayudar a otras personas. Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 18. Fíjense el consejo que nos da: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Una de las luchas más grandes que enfrentamos es pensar en acaparar solo para nosotros. Y hermanos, el ahorro que Dios nos permite también es para ser ricos en buenas obras y ayudar cuando hay necesidades. Ayudamos a otros. ¿Se recuerdan que la Biblia dice que cuando ayudamos al necesitado, ¿a quién le prestamos? ¿A quién le prestamos? A Dios. Y Él no es deudor de nadie. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a ver esta parábola, Lucas capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a unos 5 o 6 que lo tengan. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios, diga amén. Santo es el Señor. Ya lo tienen. Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense cuánto estaba generando este personaje. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cómo ven su plan de retiro? ¿Cómo lo ven? Pero vea lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no
es rico para con Dios. Esta es la cereza en el ahorro. El propósito de ahorrar no es guardar, no es enriquecerse. Dios quiere que usemos esos recursos. Escuche, Dios quiere que usemos esos recursos. Y Dios quiere que usemos esos recursos ayudando a las personas. De otra manera, te vuelves en un acaparador. ¿Y qué va a pasar con todo lo que acaparaste? ¿Qué va a pasar? Te voy a preguntar algo. ¿Quién de ustedes recuerda a su abuelito? Sí, a su abuelito. ¿Lo recuerdan a su abuelito? Es 2 generaciones atrás, bueno, 3 generaciones atrás. ¿Quién de ustedes recuerda a su tatarabuelo? ¿Dónde están las riquezas de su tatarabuelo? ¿Qué hizo? ¿Dónde está la fortuna? Ya ni se acuerdan de él. ¿Me entienden lo que le digo? No se trata de ser una persona que acumula y ¡ay no! Se acaba, guárdalo. No. Una persona que lo hace con sabiduría, con entendimiento y que ayuda a las personas, que es rico con Dios. Las riquezas atraían su corazón, pero lo alejaban de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué peligro es ese? Que las riquezas te atraigan y te alejen de Dios. ¿Será que sucede eso o no sucede? A ver, ¿cuántos han dejado de orar por trabajar? ¿Cuántos han dejado las cosas de Dios por generar? ¿Te atraerán? ¿Serán atractivas las riquezas? Por supuesto que sí. La manera en la que nosotros nos protegemos es dando. Proverbios 3:6, te lo sabes de memoria. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú estabas caminando, si estabas haciéndolo equivocadamente, si estabas no haciendo lo que Dios dice, que enseña que tenemos que hacer, si tú, mira, la versión del lenguaje actual dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En todo. En todo. ¿Cómo ven? ¿Creen que necesitamos esa ayuda de Dios? Y por último, Marcos 8:35. No quería hablar del ahorro sin darles las advertencias. Las mismas advertencias que hay en la prosperidad. ¿La prosperidad es mala? No, pero es mala cuando te empieza a acaparar, ¿verdad? Dios quiere que prosperemos, dijo en Juan, amado, quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero cuando las riquezas te empiezan a apartar de Dios, hay focos rojos. El ahorrar es bueno, es sabio, es bíblico, pero también tiene sus focos rojos. Ten cuidado de no volverte un acaparador y no seas rico para dar, para ser generoso, para ayudar. Dice Marcos 8:35, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esta parte de perder, lo voy a decir entre comillas, quizás sea perder una apariencia de estilo de vida, ¿no? O sea, si hay cosas que yo voy a dejar de hacer, no voy a impresionar a las personas que me vean con una ropa para que vean que tengo un estilo, que no me vean conduciendo un auto que no puedo comprarle las refacciones que necesita, que no me vean tratando de aparentar porque entonces pierdo. Hay que ser más inteligentes que eso, mucho más inteligentes, cuidadosos de los recursos que Dios nos ha dado. Y cuando escogemos honrarlo,
le damos la gloria y hacemos tesoros en el cielo que duran para siempre. Amén. Póngase de pie, por favor.